manipulación funcional hay 3 músculos básicos para el movimiento mandibular, pero que resultan imposibles de palpar físicamente. Estos son el pterigoideo lateral inferior, el lateral superior y el medial. Utilizamos la manipulación en vez de la palpación en estos músculos porque su localización resulta ser de difícil acceso y molestoso para el paciente, y también se ha demostrado que no es eficaz. Por lo que se desarrolló el método de manipulación funcional, basado en el principio de que cuando un músculo se fatiga y produce síntomas, una mayor actividad del mismo solo provocará el dolor tanto durante la contracción como en distensión. En un estudio que se comparó los resultados de la palpación y la manipulación funcional del pterigoideo lateral inferior, se observó que en 27% de las ocasiones se obtendría un resultado falsamente positivo con la palpación. Durante la manipulación funcional, cada músculo se contrae y luego se distiende. Si el músculo es el origen del real dolor, ambas actividades lo aumentarán. Contracción. Cuando el pterigoideo lateral inferior se contrae, la mandíbula protruye o abre. La mejor forma de realizar la manipulación funcional es hacer que el paciente realice un movimiento de protrusión, puesto que este músculo es el principal responsable de esta función. La manipulación más eficaz consiste en hacer que el paciente lleve a cabo una protrusión en contra de una resistencia creada por el examinador. Contracción. El pterigoideo lateral superior se contrae con los músculos elevadores, sobre todo al morder con fuerza. Por tanto, si es el origen del dolor, al apretar los dientes lo incrementará. Si se coloca un depresor lingual entre estos y el paciente muerde con un separador, el dolor aumenta. La distensión y la contracción de este músculo se produce durante la misma actividad, al apretar los dientes. Si el músculo superior es el origen del dolor, al apretar los dientes aumentará. El dolor de este músculo lo puede diferenciar del dolor de los elevadores, haciendo que el paciente abre mucho la boca. Si la apertura no provoca dolor, el malestar lateral producido al apretar los dientes proviene del pterigoideo lateral superior. Contracción. El pterigoideo medial es un músculo elevador y por tanto se contrae cuando se juntan los dientes. Si es el origen del dolor, al apretarlos aumentará el malestar. Cuando se coloca un depresor lingual entre los dientes posteriores y el paciente muerde sobre él, el dolor también aumenta, puesto que los elevadores continúan en contracción. La apertura amplia de esta lo incrementará el dolor. Toda la información necesaria se obtiene pidiendo al paciente que abra ampliamente la boca, realice una protrusión contra una resistencia, apriete los dientes y muerda sobre un superador. Si el músculo es el verdadero origen del dolor, esta técnica será útil para identificar los síntomas referidos como hiperalgesia secundaria. Pueden crear síntomas dolorosos durante la función muscular. En este caso, la manipulación funcional solo identifica la localización del dolor, pero no su origen. Puede ser necesario un bloqueo anestésico para diferenciar el origen del dolor de su localización. Por tanto, debe realizarse una quinta prueba para diferenciar el dolor del pterigoideo lateral inferior del dolor intracapsular. Sin embargo, la contracción del pterigoideo lateral inferior se incrementa durante el movimiento de protrusión contra una resistencia y por tanto el dolor aumentará si ese es el origen de las 4 acciones básicas de manipulación funcional, junto con la acción necesaria para diferenciar el dolor intracapsular, nos ayudan a identificar el real origen del dolor. Una exploración neuromuscular no es completa hasta que no se ha valorado el efecto de la función muscular en el movimiento de la mandíbula. La amplitud normal de la apertura mandibular en una medición intercisiva es de 53 a 58 milímetros
Incluso un niño de 6 años puede abrir normalmente la boca hasta un máximo de 40 milímetros o más. Los síntomas musculares se acentúan con frecuencia durante la función muscular, por lo que a menudo los individuos adoptan un patrón de movimiento limitado. Se considera que la apertura mandibular está disminuida cuando la distancia intercisiva es inferior a 40 milímetros. Solo un 1.2% de los adultos jóvenes abren la boca menos de 40 milímetros. Una apertura de la boca inferior a 40 milímetros parece constituir un valor razonable para definir la limitación, pero debe tenerse en cuenta siempre la edad y el tamaño corporal del paciente. Esta distancia se mide observando el borde incisivo del incisivo central mandibular en su trayecto de alojamiento de la posición que ocupa la máxima intercuspidación. Si un individuo presenta una sobremordida vertical de 5 milímetros en los dientes anteriores y la distancia intercisiva máxima es de 57 milímetros, la mandíbula se ha desplazado de hecho a 62 milímetros en la apertura. Si la apertura mandibular está limitada, es útil valorar la sensación final o end feel. Esta sensación final describe la característica de la resistencia que limita el margen de la movilidad articular. Comprobación de la sensación final o end feel. En esta se aplica una presión suave pero constante en los incisivos inferiores durante 15 o 10 segundos. Un aumento de la apertura mandibular indica una sensación final blanda que se suele asociar en un trastorno de los músculos masticatorios. Si el end feel es blando, este puede obtenerse un aumento de la apertura, pero debe hacerse con lentitud. Si es blando, sugiere una limitación inducida por los músculos. Si no se puede conseguir un aumento de la apertura, se dice que el end feel es duro. Este se asocia quizás a causas intracapsulares. A continuación, se le indica al paciente que mueva la mandíbula lateralmente. Cualquier movimiento lateral inferior a 8 milímetros se registra como una limitación de la movilidad. Asimismo, se valora el movimiento de protrusión de una forma similar. Luego se observa el trayecto que sigue la línea media de la mandíbula durante la apertura máxima. En el sistema masticatorio sano no se produce ninguna alteración en el trayecto recto de la apertura. En este se registra cualquier alteración existente en el mismo. Pueden ser de dos tipos, que son de desviaciones o de flexión. Una desviación es cualquier desplazamiento de la línea media mandibular durante la apertura que desaparece al continuar el movimiento de la apertura, es decir, este es un retorno de la línea media. Una deflexión es cualquier desplazamiento de la línea media a uno de los dos lados que se incrementan al abrir la boca y no se desaparece en la apertura máxima, es decir, en esta no hay retorno en la línea media. Las limitaciones de los movimientos mandibulares son causados por dos alteraciones que son las extracapsulares y las intracapsulares extracapsulares. Estas se producen de forma características con los espasmos y el dolor de los músculos elevadores. Estos tienden a limitar la traslación y por tanto la apertura. Sin embargo, el dolor en los elevadores no se restringe los desplazamientos laterales y de protrusión. Limitaciones intracapsulares. Estas limitaciones presentan de manera característica un patrón diferente, un trastorno de desarreglo discal, que se restringen de manera decisiva a la traslación de esa exploración de la articulación temporomandibular. Las articulaciones temporomandibulares se exploran para detectar posibles signos o síntomas ocasionados con dolor y difusión. También pueden ser útiles las que son las radiografías y las técnicas de diagnóstico por imágenes. Dolor en la articulación temporomandibular. El dolor o sensibilidad de las articulaciones temporomandibulares se determina mediante una palpación digital de las articulaciones cuando la mandíbula está en reposo y durante su movimiento se colocan lo que son los puntos de los dedos sobre la cara externa de ambas áreas articulares al mismo tiempo. Si existen dudas respecto a la posición correcta de los dedos, se indica al paciente que abra y cierre la boca varias veces. Las puntas deben notar los polos laterales de los cóndilos en su paso hacia abajo y hacia adelante sobre las eminencias articulares. Una vez verificada su posición sobre las articulaciones, el paciente se relaja y se aplica una fuerza medial sobre las áreas articulares. Se pide al individuo que indique la aparición de cualquier síntoma que se registrará utilizando el mismo código numérico que se emplea para los músculos. Una vez registrados los síntomas en su posición estática,
el paciente abre y cierra la boca y se registran los posibles síntomas asociados con este movimiento. Cuando el paciente la abre al máximo, deben registrarse un poco los dedos hacia atrás para aplicar la fuerza en la cara posterior del cóndilo. De esta forma, la capsulitis posterior y la retrodicitis se evalúan clínicamente. Para valorar de modo eficaz la articulación temporomandibular, se debe poseer un conocimiento profundo de la anatomía de la región cuando se colocan los dedos de manera correcta sobre los polos laterales de los cóndilos y se indica al paciente que apriete los dientes. Se percibe un movimiento escaso o nulo. Sin embargo, los dedos están mal colocados y se sitúan tan solo 1 centímetro por delante del polo lateral y se pide al paciente que apriete los dientes. Puede palparse la posición profunda del macetero cuando se contrae. Esta leve diferencia en la posición de los dedos puede influir en la interpretación que realice el clínico del origen del dolor. Es importante tener presente también que una parte de la glándula parótida se extiende hasta la región de la articulación y podrían percibirse síntomas parótidos en esta zona. Difusión de la articulación temporomandibular. Pueden diferenciarse dos tipos de difusión de la articulación temporomandibular, tales como ruidos o restricciones articulares. Los ruidos articulares son clics o crepitaciones. Un clic es un ruido único de corta duración. Si es bastante intenso, se denomina a veces pop. La crepitación es un ruido múltiple, como de gravilla, que se describe como un chirrido. Se pueden describir situando los puntos de los dedos sobre la superficie lateral de la articulación e indicando al paciente que abra la boca y la cierre. A menudo se pueden sentir los ruidos. Limitación de articulación. Se observan los momentos dinámicos de la mandíbula para determinar un posible irregularidad. Cualquier movimiento mandibular que esté limitado o que siga un trayecto inusual debe ser registrado. Hola, aquí estamos el integrante del grupo, Yumeiri Tolentino, Josías Tolentino y Débora Coelho. Nos espera que te gustó nuestra presentación y que han aprendido mucho. Gracias.